Buenas noches, nosotros somos el grupo número 3. Mi nombre es Giselle Oña y vamos a hablar sobre el periodo de inversión del 2002 al 2012. La economía en el Ecuador fue el crecimiento económico. Ecuador experimentó un crecimiento muy notable con respecto a la dolarización en el 2020, el cual nos estabilizó la economía y fomentó la inversión, el auge del petróleo, las inversiones públicas, las inversiones privadas, la diversificación económica, la contribución del componente del BIP. En el 2009, la inversión alcanzó aproximadamente el 4.5 del BIP. En el 2008, Ecuador registró un crecimiento económico del 6.5 en aumento significativo respecto al 2.5 del 2007, impulsado por los altos precios de productos básicos. En el 2009 se anticipó un crecimiento económico de solo el 1% debido a la caída de los precios de petróleo y en el 2012 la formación bruta del capital fijo ascendió al 13.8% del BIP, construyendo el crecimiento del 5% de este año. Gracias. Buenas noches, Magíster. Mi nombre es Cristian Narváez. Voy a hablar de cómo ha variado el componente del PIB asignado en el periodo del tiempo establecido en la inversión del periodo 2002 a 2012 en Ecuador. Durante este periodo, la inversión pública y privada se convirtió en un motor clave para el crecimiento económico del país. La inversión en infraestructura, por ejemplo, se incrementó notablemente, lo que permitió no solo mejorar las condiciones de vida de la población, sino también atraer inversiones extranjeras. Este aumento en la inversión fue impulsado por políticas gubernamentales orientadas a fomentar el desarrollo y modernización del país, como la renovación de la carretera Aloac-Santo Domingo, la construcción del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito y la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Gracias. El crecimiento del Producto Interno Bruto de Ecuador entre 2002 y 2012 estuvo influenciado por factores económicos y sociales. Hoy les explicaré brevemente los más importantes factores económicos. Primero, la inversión pública y privada fue clave. El gobierno destinó recursos de petróleo a infraestructura, mientras que la inversión privada enfrentó desafíos por la inestabilidad jurídica. Segundo, las exportaciones de petróleo representaron una gran parte del PIB, pero la volatilidad de precios internacionales generó riesgos. Tercero, la dolarización trajo estabilidad económica, aunque limitó la autonomía para manejar políticas monetarias. Finalmente, el gasto público impulsó grandes programas sociales, pero aumentó la deuda pública. Factores sociales. En el ámbito social, políticas como los bonos de desarrollo humano fomentaron el consumo, pero con el impacto desigual. La mejora en educación aumentó la productividad, aunque persistieron retos en innovación. Finalmente, las remesas de migrantes fueron claves para la estabilidad económica. Mi nombre es Karen Molina y voy a presentar el análisis de datos históricos sobre el PIB. Para iniciar este análisis cabe destacar que las exportaciones siempre han sido una fuente principal del crecimiento económico. Se inicia con los mercados agrícolas, pero por la crisis se da paso al comercio del petróleo, en donde en el 2004 se registra un aumento considerable del 8.2 en el PIB. El aumento de la inversión se da por el auge del petróleo en volumen y precios. Como consecuencia se genera un mayor ingreso público y se estimula el consumo de los hogares, pero con esto se incrementa la capacidad de la manufactura, la generación de nuevos empleos, el progreso de infraestructuras lucrativas, entre otros campos de intereses sociales. Al existir un gran impacto en la inversión y estimulación creciente del PIB simultáneo, incrementa la inversión privada de diversos sectores, pero con limitaciones como desigualdad, volatilidad de precios y repercusiones ambientales. En el 2008, se da la crisis financiera en donde Ecuador se ve obligado a disminuir precios y observa la disminución de la demanda del producto y con esto la reducción de exportaciones en el 4.8, generando una caída en la inversión del 4.6. Sin embargo, después de la recesión, el gobierno implementa estrategias que permiten recuperar la inversión rápidamente y reactivar proyectos productivos. Saludos, estimado magíster. Mi nombre es Gabriela Poveda. Nos toca hacer el análisis sobre nuestro informe y les voy a dar la parte de la conclusión. El crecimiento económico de Ecuador entre 2002 y 2012 se basó en un modelo de inversión pública sustentado en los ingresos petroleros y la deuda externa. Si bien esto ha llevado a avances significativos en infraestructura, inclusión social y estabilidad macroeconómica, también ha dejado al país vulnerable a shocks externos y un crecimiento limitado del sector privado. A largo plazo, existe una clara necesidad de fortalecer la diversificación económica, el sector privado y la sostenibilidad fiscal para garantizar el desarrollo más equilibrado y reducir la dependencia de recursos.
volátiles como el petróleo. Muchas gracias.